Es muy placentero que ustedes puedan desarrollar esta actividad de hoy. Agradecemos a las autoridades del CUAN por lograr esta aspiración de formación y de orientación, sobre todo a nuestros estudiantes, porque es una ventana a posibilidades futuras. Quiero, para no utilizar mucho tiempo, iniciar la presentación de Lubin, el doctor Lubin Vera Rojas. Por supuesto, este no es un libro, este es su currículum, pero yo lo voy a resumir. Y para resumirlo, quiero hacer referencia a su formación académica. Es licenciado en Ciencias Marítimas y Navales de la Universidad de Pisa en Italia, licenciado en Ciencias Navales de la gloriosa Escuela Naval de Venezuela, magíster en Gerencia Empresarial en la Universidad Central de Venezuela, doctorado en Gerencia en la Universidad de Yacambú, magíster en Estrategia Naval de Escuela Superior de Guerra Naval, es magíster en Táctica Naval de Escuela de Posgrado de la Armada y tiene un postdoctorado en Ciencias de Dirección para la Gestión Pública en Ciencia, Innovación y Desarrollo en el Centro de Estudios para la Seguridad y Desarrollo Integral, además de una gran cantidad de actividades realizadas en sus diferentes formaciones académicas que contemplan trabajos y artículos arbitrados de gran trascendencia. De manera que es un privilegio contar hoy con la presencia del doctor Vega y le dejo el auditorio en sus manos y bienvenidos a todos. Gracias. Fíjense, yo vine aquí a hablarles del ecosistema naval, marítimo y portuario. En realidad son 3 empresas que manejan dentro de un mismo sistema para precisamente lograr que el celular que ustedes tienen en la mano, producido en China esencialmente, viaje en un contenedor desde un puerto de China por barco, pasa al canal de Panamá, llega a puerto venezolano, lo bajan, lo montan en un camión o una gandola que lleva el contenedor, va a un destinatario final que después el que logra llevárselo a quien se lo vende a usted. Fíjense todo el trayecto que hizo eso. Y la vía de comunicación principal fue el mar. Y a veces no nos damos cuenta de eso, la ropa que llevamos, muchas de las cosas que nosotros usamos hoy día vienen por mar. De allí la importancia de la industria marítima, la que comercia, la industria naval, la que produce los medios, y la industria portuaria, que es la que lo entrega y lo recibe. Lo entrega en una parte del mundo y lo recibe en otra. Y todo eso es un ecosistema. Yo vine a hablarles de eso, porque al final eso es una posibilidad de empleo para todos ustedes. Y voy a, si quieres pon la otra, aunque creo que aparezco yo allí. Fíjense, pueden seguirme por ese enlace, ese es un blog que yo tengo donde publico casi semanalmente artículos y me dedico al análisis geopolítico de lo que es el sector marítimo, sobre todo con los conflictos que hay hoy en día, Hormuz que lo tienen cerrado, los Houthis que están cerrando el Mar Rojo y la implicación de eso a nivel laboral y el manejo de recursos y el flujo de los recursos. Hace 3 años, siendo director del Centro de Estudios Náuticos Venezolano, que es un instituto estilo CUAN, pequeño, pero que funciona con las normas de la OMI. Es decir, es el instituto avalado internacionalmente mediante el cual se entregan certificaciones para las personas que se desempeñan a bordo de los buques y en cualquiera de las otras 2 empresas que mencioné. Allí tuve la oportunidad de conocer 2 personas, un matrimonio, un muchacho y una muchacha. Estaban en Italia, eran tripulantes de un yate en Italia que navegaban el Mediterráneo. Los certificados OMI duran 5 años y estaban por vencerse los certificados. La norma internacional obliga a que pasados los 5 años tiene que renovar y si la norma ha cambiado internacionalmente debe hacer nuevamente el curso porque hay nuevas cosas que tiene que demostrar, nuevas competencias que debe tener. Entonces tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué los conocí? ¿Y ustedes saben de dónde eran? De Venezuela. Estaban trabajando en Italia. ¿Y ustedes saben de qué ciudad eran? De Valencia. ¿Y ustedes saben dónde se habían graduado? En el CUAN.
Y no se graduaron para ser tripulantes de un yate, ni pensaban ser cocinero a bordo del yate o ser marinera a bordo del yate. No, se graduaron en la carrera que hicieron en el CUAM. Pero tuvieron una oportunidad, la aprovecharon y están en Italia siendo tripulantes de una embarcación con certificados OMI internacionales. Tienen que obtenerlos, son cursos muy cortos porque están hechos de esa manera. Y están ganando unos cuantos miles de euros allá. Entonces quise comenzar con esto porque es una anécdota, algo que me tocó vivir, casualmente tiene que ver con el CUAM. Entonces ustedes tienen abierta esa posibilidad. Mi experiencia viene a lo largo de años como oficial de la Armada. ¿Cómo se prueba? Como oficial de la Armada y esencialmente porque, bueno, tuve la oportunidad de graduarme afuera. Soy egresado de la Academia Naval de Livorno en Italia y curso en diferentes instituciones internacionales. Eso me ha permitido ver el mundo y navegar unos cuantos mares. Pero más allá de eso, el cuento de que lo he vivido, es haberme dado cuenta de las oportunidades que hay para todas las personas. Ahora, ¿este se escucha? A ver. Entonces, vamos a la otra, por favor. Actualmente pertenezco a ese consorcio, de los cuales hay 3 representantes acá: Capitán Norman González, Daniel González y César Guillén, que hemos estado haciendo un esfuerzo para plantear lo que pueden leer en pantalla. Y es mostrar que la industria marítima, la industria naval, la industria portuaria son una oportunidad, y Venezuela, por los recursos, sus potencialidades, debemos prepararnos para eso cuando las cosas cambien. No podemos seguir como estamos, las cosas van a mejorar. El principal recurso venezolano, que es el petróleo y todo lo demás, los gases y todo lo que está conexo, más otros minerales, viajan es por barco. Entonces los puertos tienen que estar preparados para eso, sean privados, sean los propios de PDVSA o no, así como las embarcaciones que requieran hacer su mantenimiento preventivo o correctivo. Entonces hay que prepararse para eso que viene. Y la intención es, como lo plantean allí, ser un referente en el apoyo e impulso del crecimiento integral de la industria naval, marítima y portuaria. Entonces estamos en esa tarea. Aquí el cable me tiene limitado, no puedo irme acá, tengo que quedarme como que en el medio. Voy a ponerme aquí de este lado mejor. Esta es la agenda de presentación. Vamos a ir a lo largo de ella tratando esos 4 bloques. Vamos a hablar rápidamente el contexto histórico, más que ponerlos en contexto histórico. Voy a hablar de algunas anécdotas que son interesantes, que es bueno recordar, que muchos no las saben. Vamos a ver lo que es el ecosistema como tal. Vamos a hablar de las oportunidades laborales en función de los requerimientos que tienen esas industrias y en los cuales ustedes se pueden insertar. Y vamos a plantear el alcance global, la visión estratégica y unas reflexiones al final sobre esto. Vamos a este contexto histórico. Y voy a partir de la idea de que las grandes civilizaciones, las grandes ciudades, y pudiera decir que casi todas las ciudades, nacen al lado de un río o en un puerto. Todo gira alrededor del agua. Las ciudades necesitaban agua para hacer los alimentos, para regar las plantas, el cultivo, e inclusive para los desechos, todo tipo de desechos. Y esto de los desechos me lleva entonces a que el primer origen de las grandes enfermedades eran las aguas contaminadas. Y ustedes saben que hace 5.000 años la cultura mesopotamia inventó para poder beber algo que no estuviese contaminado. La cerveza, el vino, el aguardiente. La palabra aguardiente viene del latín, del romano, aqua vitae. Aqua vitae después termina siendo aguardiente.
Entonces, cuando ustedes ven en la película, o vemos todo en la película, que le ofrecen el vino y todo el mundo toma vino, y uno dice, bueno, pues esta gente andaba en una continua fiesta. No es que andaba en una continua fiesta, es que era la manera de tomar algo que no estuviese contaminado. Porque la fermentación, cuando descubrieron que el agua fermentada a través de granos, semillas, producía esas bebidas, era la garantía de que podían tomar un líquido que no estuviese contaminado, que no produciese alguna enfermedad, porque bueno, venía del agua del río que estaba al lado de la ciudad y esa era un agua que estaba contaminada porque las aguas negras, que llamamos hoy en día aguas negras, bueno, terminaban en el río. Fíjense, el origen de la bebida alcohólica no era la fiesta, era una necesidad de poder tomar líquido para poder vivir. De hecho, quienes construyeron las pirámides de Giza, y existen los registros, en los papiros que han encontrado y lo han leído, al trabajador que construía las pirámides, esas grandes piedras que movían, que todavía es toda una obra de ingeniería, averiguar cómo lo hacían, les ofrecían 4 litros de cerveza diario como parte de sustento. Te dirán, bueno, pues andaban en una continua fiesta. No, es que era el líquido que había que beber, la cerveza, porque los egipcios también producían cerveza. Entonces fíjense todo cómo comienza a través de eso. Pero la cerveza después comenzó a ser necesaria y bueno, ya que la producen, venía un viajero, llegaba allá, tipo Marco Polo, decía, mira ya, porque los espaguetis no son de origen italiano, son de origen chino. Entonces Marco Polo trajo de la China, lo llevó a Venecia. ¿Y cómo llegó Marco Polo allá? Bueno, en parte por tierra, pero en parte por barco. Entonces, ¿cómo yo llevaba la cerveza a otro sitio? Por barco. Entonces los fenicios comenzaron a comerciar telas y vinos y cerveza a través de los barcos. Entonces fíjense cómo el barco, de hace miles de años, ha sido el medio mediante el cual se hace el comercio. Entonces, cuando hoy en día hablamos de capitalismo, de lo que estamos hablando es de que la gente se dio cuenta de que transfiriendo esas mercancías o recursos por barco podía hacer dinero. Y así nace la burguesía. Y la burguesía nace en los muelles. De las grandes familias que hicieron dinero, porque comerciaban con los barcos. Y entonces, bueno, eso fue fuente de trabajo, más allá de que había sus cosas negativas, que si trataban mal al trabajador y todo lo demás. Pero ese es el origen, todo viene a través de los barcos. Entonces quise conectarlo históricamente con eso. En una lámina no puedo miles de años reducir todo lo que pueda decir, pero eso es un poco el contexto. Vivimos y nacimos al lado de las aguas, seguimos usando las aguas para comerciar y los medios para transportar, trasladar los recursos a través de ese medio que vienen siendo prácticamente los barcos. Vamos ahora al contexto global y vamos a hablar de algunas cifras que van a ser impresionantes. Yo las leo y yo me impresiono. ¿Ok? Fíjense. Los reportes que están allí son reportes de años anteriores. La data analizada estadísticamente siempre es de años anteriores. Uno puede hacer proyección para el futuro. Pero fíjense allí, eso sigue siendo en el orden del 90, 92, 87%, dependiendo del país donde se ubique. Ese es el volumen del comercio mundial. En este momento hay más de 55.000 buques navegando. El número, 55.000 buques navegando. Hoy en día muchos están allí viendo a ver cómo pasan, que llevan una carga importante del estrecho de Hormuz, porque llevan petróleo y derivados, y deben pasar por el estrecho de Malaca al segundo consumidor de petróleo en el mundo, que es China. Por ahí después le sigue Japón. Y deben pasar por allí. Bueno, son 55.000 buques. Movieron 60 millones de toneladas y 420 millones de dólares en el 2024. 1.000 millones. Miren el número de empleo. Ligado al sector marítimo. 1.1 millones de personas. En los barcos, 400.000 oficiales. 700.000 tripulantes. Así que el estandarte tapa un poquito. Lo otro que sí nos interesa es el turismo de cruceros. 300 cruceros a nivel mundial. 30 millones de personas a bordo de un crucero.
Y el 40% de ese negocio en los cruceros está ¿dónde? En el Mar Caribe, es decir, frente a nosotros. Entonces, así como los muchachos todos del Puan que conocí el matrimonio, bueno, hay una oportunidad allí para estar en esos cruceros, que van desde los maestros. Uno puede decir, mira, maestros, médicos, porque esas tripulaciones pasan meses a bordo, y a bordo de esos barcos existen los maestros que se encargan de los mismos hijos de las tripulaciones que pasan allí meses sin bajarse del barco, porque educan a los hijos. Fíjense cómo todo el mundo puede tener una oportunidad ahí. Pero esos son los números que se manejan y las oportunidades laborales que ustedes pueden tener al frente. ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, certificarse en el momento que sea requerido, y no es complicado. La economía azul, quizás un término que poco hayan escuchado o para nada hayan escuchado. Lo que les puedo asegurar, y que no está en la lámina, es que el 50% del oxígeno que nosotros respiramos en el mundo los producen algas. O sea, mucho más de lo que nosotros pudiéramos obtener o se obtiene a partir de los grandes bosques del Amazonas. Viene a través de las algas. Por eso la importancia de organismos internacionales como la ONU, la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, que es un ente dependiente de la ONU, ha dictado normas y tratan de que a nivel mundial los países que aprueban esas normas internacionales mantengan el cuidado por el agua. El 70, casi el 80% del mundo es agua. No es tierra, es agua. Entonces, mantener el agua para poder tener el oxígeno que se requiere. Pero todo eso que está allí, la energía eólica, la acuicultura, el turismo, la biotecnología marina, la minería submarina, son oportunidades de trabajo también. Y ahí hay mucho trabajo técnico para poder explotar todas esas cosas que ustedes ven en pantalla. Fíjense al final, hay una proyección de 184 millones de empleos para el 2050. Hoy en día muchas de las cosas que usan las damas en cosméticos para el cuidado personal y el embellecimiento vienen de productos del mar. Están inclusive en el fondo del mar. Cobalto, el litio, cosas que usamos para las baterías. Eso que hoy en día todos tendemos al uso de la batería y los carros parecieran que en el futuro van a ser todos eléctricos, vienen del fondo del mar, en grandes cantidades. La dificultad llegar al fondo marino en algunos casos puede llegar a más de 1000 metros, pero están allí. Y es un reservorio que tiene miles de años allí, que no se ha tocado, pero es una fuente. Ahora fíjense, vamos a ver por qué nos atañe. Somos un país petrolero, las mayores reservas del mundo las tiene Venezuela, pero el que nos sigue en reservas mundiales es un ejemplo a seguir. Eso que ven en el fondo es un buque, es una plataforma costa afuera de Petrobras, Brasil, para hacer explotación de hidrocarburos, porque no lo tienen en tierra, sino lo tienen en lo que sería la zona económica exclusiva, en la plataforma continental. Pero fíjense en esa paradoja, ¿no? El 90% de los países que tienen petróleo no tienen una industria naval, marítima y portuaria desarrollada. Entonces pareciera que es como una especie de maldición. Oye, tienes petróleo, pero no desarrolla lo otro, porque depende de esa gran industria petrolera que son los que hacen la inversión. Entonces, bueno, ellos manejan el asunto. Pero vean lo que está haciendo Arabia Saudita. Ellos tienen un proyecto para el 2030, que ahorita, claro, con el conflicto que hay por allá, está un poco paralizado, en desarrollar uno de los más grandes puertos del mundo y una industria naval que produzca los buques que requieren, hagan mantenimiento de los medios y puedan ellos comercializar su principal producto, en este caso, que es petróleo y muy ligero, y otras cosas que están comenzando a producir. Pero fijémonos en el otro ejemplo, que es Petrobras, es Brasil, lo tenemos aquí mismo al lado. Tienen un proyecto que manejan 32.000 millones de reales, eso equivalen como unos 7.000 millones de dólares. Y para el 2030
ya debieran haber logrado tener una industria naval, marítima y portuaria robustecida. Ya la tienen. Y miren lo que están haciendo desde el punto de vista político, de las políticas de Estado, para forzar a que la mayoría de los medios que produzcan y las personas que contratan para hacerlo sean connacionales, sean brasileños. Ellos tienen una gran industria desarrollada, apalancada por el Estado, y van hacia allá. Miren el salto que van desde 18.000 puestos de empleo en el 2022 a 50.000 en el 2025. Y lo que esperan para los años próximos. Y lo están logrando. Ellos tienen un proyecto que pude ver, una oportunidad, varias oportunidades que pude ir a Brasil en intercambio con la Marina brasileña. Tienen como 20 años buscando producir un submarino nuclear. Pronto lo van a sacar. 20 años, pero ya lo van a sacar. Submarino nuclear, propulsión nuclear. Entonces, ¿eso qué nos deja para nosotros? Mira, si ellos han podido, están trabajando en esto, nosotros que tenemos los recursos y tenemos la gente valiosa, con capacidades, lo que hay que hacer es estar listo para, podemos lograrlo. Entonces, algo que estamos aspirando es trato de hacer una prospección, de plantear un escenario futuro, y lo que hay que hacer es, bueno, para yo moverme ese escenario deseado, lo que tengo que hacer es prepararme, hacer ciertas cuestiones para que cuando se dé la oportunidad pueda sacar provecho de eso. Este es Venezuela. Fíjense los datos acá. Venezuela tiene 2.800 kilómetros de costa. ¿Sabe cuánto equivale a eso? Si ustedes agarran en línea recta y unen Caracas con Buenos Aires y regresan, esas son las costas venezolanas. O sea, de Caracas a Buenos Aires en línea recta y regresan, esa distancia son 1.400 kilómetros. El doble son las costas venezolanas. La posición que tenemos nosotros en el Caribe, cerca del Canal de Panamá, al frente con un cordón de islas que tienen requerimientos, es importantísimo. Y voy a hablar de una experiencia personal para que vean cómo es el comercio, ¿no? Porque al final todo es comercio. Hace unos 5 años tuve que ir a la vela de Coro, porque las embarcaciones que están en la vela de Coro son las que comercian con las 3 islas del Reino de los Países Bajos. 2 son países y uno es un municipio de Holanda, que es Bonaire. Pero Curazao y Aruba tienen primer ministro. Son vistos como parte de los países que forman parte del Reino de los Países Bajos. Aunque ellos no son bajos, ¿no? Bajo de Holanda, porque tienen baja, la cuota está por debajo del nivel del mar. Y ustedes saben de dónde vienen los tomates, las lechugas, el pasto que comen los animales que están en esas 3 islas. ¿Saben de dónde vienen? De los Andes venezolanos. Pasan por la vela de Coro. Y de la vela de Coro van a esas 3 islas. Y veo que aquí hay un amigo que hace así, me imagino que tiene conocimiento, sabe que eso se maneja de esa manera. Claro, de allá para acá traen otras cosas, el queso holandés, y algunas botellitas ahí de whisky, cosas de verdad que. Pero bueno, ese es el comercio. En ese momento hubo una ruptura de relaciones, las cosas estaban mal, no es que hayan mejorado mucho, pero se quedaron ellos sin poder prepararse la ensalada. No podían preparar las ensaladas en los hoteles que están allí, que viene gente de Europa, los hoteles que están en esas 3 islas. A veranear, a disfrutar, a veranear en época de invierno para ellos, ¿no? No podían hacerlo porque les cortamos el flujo de recursos de Venezuela hacia allá. Porque quiere decir que no solamente es petróleo, y de que hay una dependencia de esas islas que tenemos, más allá de esas 3 que están al frente, que dependen de cosas que en esas islas no se pueden producir. La mayoría de ellas son de origen volcánico, por tanto son un poco difíciles para la agricultura, una serie de cosas que dependen de tierra continental, no territorio insular. ¿Okay? Pero eso es Venezuela. Hace poco vino un buque chino, lo pueden haber visto en la prensa la semana pasada. Ese buque chino, saludo a los compañeros que están por allá viéndome por las cámaras, trajo miles de contenedores. Es un buque
de 366 metros de eslora, o sea, de largo, desde la popa hasta la proa, 366 metros. Más de 3 canchas de fútbol. Miles de contenedores. Ahora vamos a hablar de números que no están allí, pero quiero que vean la inmensidad de esto y todo lo que se conecta. Vamos a suponer que son 5.000 contenedores, que esos 5.000 contenedores lo bajen en Puerto Cabello. Llegó a La Guaira, pero La Guaira no tiene la capacidad para todo eso. Puerto Cabello sí pudiera tenerlo. 5.000 contenedores. En términos de llevarlo en transporte multimodal, porque el transporte al final tiene varias modalidades, esos 5.000 contenedores que requieren para llevarlo a su destino final. 5.000 gandolas. ¿Cuántas? A veces creo que se mide así, ¿no? Que ellos que saben de gandolas por los números de caucho, ¿no? Por las ruedas. De 20 ruedas, ¿no? Por favor, confírmeme, algo así, ¿no? Creo que le dicen 20 ruedas, 18 ruedas. Ejes, ¿no? Ajá, y por eje. Cada eje tiene 4 ruedas, ¿no? Por favor, ayúdame allí. Fíjense, 5.000 gandolas. ¿Cuántos cauchos pueden estar involucrados con una gandola que transporta un contenedor? Pero está bien que diga 20 cauchos, ¿verdad? ¿Ve? 20 cauchos. 10.000 cauchos. 100.000 cauchos. Ah, me quedé corto. 100.000 cauchos. Y aquí en Valencia estaba la Gullira, ¿no era? Y bueno, ¿dónde está? Si vamos a desarrollar y va a haber potencial para poder intercambio comercial a través de contenedores, y yo requiero para eso el mismo volumen de gandola que transporten los contenedores, ya vieron cuántos cauchos se requieren, ¿verdad? Ven la importancia del señor que repara los cauchos, que mide el aire, miren, que cambia los cauchos, poder tener los cauchos de reemplazo. Porque si la gandola no puede llevar con el contenedor, oye, se me comienza a quedar pequeño el puerto. Tengo que sacar los contenedores del puerto, sea porque los reparto internamente, o sea porque los monto en un barco para que se salgan de aquí. Pero aquí más el contenedor que entra, lo que sale es petróleo. ¿Okay? Pero tiene que moverse. Fíjense cómo la cadena de valor, todo lo que es la procura, tiene que ver inclusive con la procura del pitillo, con el cual reparan el caucho de una gandola. Dice todo el trabajo, las actividades conexas a todo lo que implica manejar un contenedor. Y eso es algo que está allí y que vamos hacia allá y que tenemos que despertar y prepararnos para que cuando llegue la oportunidad, y necesitamos que ingrese, ¿verdad?, dinero traído de afuera, la gente que lo tiene, bueno, encuentre aquí, miren, aquí está la mano de obra, que no lo tengo ahorita, pero yo hago este curso y ya estoy listo. Tengo las competencias certificadas para eso. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar. Y por eso al final hablaba del reto, es que faltan profesionales. Que van desde que pone el pitillo en un caucho que lo repara, hasta el que maneja una grúa que levanta, mete un contenedor. Voy a retomar otra vez el barco de los 5.000 contenedores. A nivel mundial, una de las mayores empresas que maneja la gestión de los contenedores a bordo y en los puertos se llama Navis. El puerto de La Guaira tuvo ese sistema hace unos años atrás, fue instalado, fue desaprovechado después por ignorancia. Ustedes se imaginan lo que implica organizar los 5.000 contenedores en un barco, de manera tal que cuando llegue al puerto, yo pueda bajar los 100 contenedores de esos 5.000 que se quedan allí. Ustedes se imaginan que los 100 contenedores sean los últimos, los primeros que se embarcaron, por lo tanto son los últimos en bajar. No sé si imagínense un Lego. Pongo los Legos así y arriba del Lego voy montando los otros. Entonces imagínense los contenedores. Si yo no hago gestión de la ubicación de los contenedores a bordo del buque, cuando llego a puerto y hay un contenedor que debo saber dónde está, que se debe quedar allí y no está de manera fácilmente trasladable por una grúa del barco al muelle, se pierde el tiempo. Y hay una frase muy famosa: barco parado no gana flete. Entonces hay que mover la carga lo más rápido posible, bajan los costos y las aseguradoras
también toman eso en cuenta a la hora de asegurar la carga, no solamente el barco, la carga. Porque si se pierde, la carga tiene un valor y van a reembolsar al dueño, al dueño del buque y a los dueños de la carga, hay que reembolsarlo. Entonces todo eso tiene una implicación económica. Pero fíjense lo que estoy hablando, eso es una cosa interesantísima ver, y hay una persona en esos barcos que maneja nada más un software para poder saber dónde están los contenedores, cómo deben ir moviendo los contenedores mientras se van desplazando de manera tal que cuando se atracan, pueden bajar rápidamente los contenedores que se quedan allí y embarcar otros que tienen que embarcar y ubicarlos de manera tal de que esos contenedores bajen fácilmente en el próximo puerto. Todo eso tiene que ver con la industria naval, marítima y portuaria, hasta la ubicación de los contenedores. Y todo eso requiere de técnicos calificados. Y los técnicos, como les dije, pueden ser de diferentes áreas. Y yo puedo ser hasta una maestra. Y bueno, si voy a embarcarme en un barco de pasajeros, porque voy a encargarme de los niñitos de los pasajeros y de los niñitos de la tripulación que viven a bordo del barco, lo que tengo que tener son los cursos básicos OMI que me demandan para yo poder estar a bordo. Ellos tienen que ver con control de incendio, primeros auxilios básicos y avanzados, toda una serie de cosas que no necesitan, o sea, que un maestro, un médico, un abogado lo puede hacer y con tenerlo puede trabajar a bordo de un barco. Eso es lo único que tienen que hacer. Y aquí entro en específico en las tres industrias de las cuales hemos estado y hablamos, el grupo de las 4 personas que está aquí, más uno que no pudo venir hoy, que tratamos de incentivar y proyectar y motivar. Oye, tenemos que prepararnos para esto. La industria naval, la industria marítima y la industria portuaria. Entonces, ahí manejamos las tres cosas. O sea, el medio que transporta, el que hace el negocio para llevar eso que se transporta y el que lo entrega y lo recibe, que es la industria portuaria. Y todo eso requiere de personal para trabajar con ciertas competencias. Y como dije, ahí entran todas una serie de calificaciones técnicas y preparación académica, pero que en la práctica tiene un gran campo laboral. Un soldador, uno puede decir, mire, un soldador, imagínense lo que significa estar certificado para ser un soldador de submarinos. Tienen que hacer soldadura en el casco, normalmente los submarinos tienen varios cascos, para poder manejar las grandes presiones cuando van a grandes profundidades. Los cascos se comprimen y uno lo escucha. ¿Qué? Comienza a sonar eso, que uno se asusta. ¿Qué? Pero no se puede ir el hilo de la soldadura. Eso tiene que aguantar. Un soldador que está certificado para hacer soldadura en casco de submarino puede ganar miles de dólares. Y es un soldador. Ese es como el técnico de las turbinas de avión, que es nada más técnico en agarrar un torquímetro y darle el ajuste de acuerdo a la presión necesaria a cada tornillito que sostiene una paleta de la turbina del avión. Y ahí hay como 200 paletas. Y el señor va, saca su cuestión, agarra el torquímetro y garantiza que tiene el torque justo para que esa paleta no se parta ni se despegue cuando un avión vuela. ¿Cuánto creen ustedes que gana eso? ¿Ustedes creen que él es ingeniero? Ingeniero, no. No, estoy seguro que él es un técnico especializado en eso. Y puede ganar miles de dólares. Entonces, esta es una industria, este ramo, estas tres industrias únicas, unidas, trabajan como un ecosistema. Y, como dice ya la parte azul, los mensajes que están en azul son para ustedes, ¿no? Ustedes pueden ser parte de él. Y eso hay que verlo así. Uy, hay una potencialidad de trabajo allí. Nunca pensé tener que estar ligado o estar a bordo de un barco. Ya le hablé de la pareja, ¿no? Pero es una oportunidad y es una cuestión nada más que de abrir la mente y ver que eso está allí. Vamos a la otra. Ahora vamos a hablar del ecosistema en sí y voy a entrar a unas particularidades para que ustedes más fácilmente se vean allí, dentro de lo que estoy hablando, dentro del ecosistema. Okay, ella va a aparecer, fíjense, este es
A mí me tocó ser uno de los que participaron en la creación de la Universidad del Transporte. De hecho, fui miembro del Consejo Universitario por unos 6 años y me tocó manejar las líneas de investigación. Yo decía, bueno, ¿cómo hago yo para poder manejar las líneas de investigación? Y entonces llegué a este gráfico que está aquí. Y ustedes ven 3 partes. Lo que está en azul, lo anaranjado y lo verde. Y ahí, de alguna forma, las preguntas que están allí reiteran lo que he venido diciendo. De lo que se trata es manejar carga y pasajeros. Para eso hay unos medios. Y esto es válido porque la visión es de transporte multimodal. Necesito sistemas de control. Ya les hablé de, oye, debo también controlar dónde pongo los contenedores. Imagínense todo lo que abarca. Más allá del control de gestión, el control de la maquinaria, los niveles de aceite, cuando le toca el mantenimiento preventivo y correctivo, todas estas cosas que pasan a ser fundamentales. El barco nunca puede pararse, y si lo paro porque le tocó a los 5 años, a los 4 años cuando debía, y ya tengo un barco que suplanta a este y embarca los 5.000 contenedores en lugar de él, porque hay que hacerle mantenimiento. Sobre todo en un ámbito tan hostil como es el mar, el salitre, la maquinaria es especial, una serie de cosas que demandan las tomas de fondo, porque los cascos tienen tomas donde toman agua de mar para el enfriamiento de la maquinaria, no es agua dulce. E inclusive la misma agua de mar sirve para el uso, los sistemas antiincendio y el sistema sanitario. O sea, usted va a un buque inclusive de pasajeros, le dan a la pocetita así, para que baje, esa es agua salada, es agua de mar. No haga hasta agua dulce en eso. Entonces imagínense, claro, son tuberías por donde corre agua salada, el salitre, entonces tienen que tener cierto mantenimiento. Pero fíjense, de todo eso hay que hacer gestión. Gestión de todo eso, de la carga de los pasajeros, de los medios, del manejo de los sistemas de control, de la infraestructura que se requiere para eso. Pero al final hay una serie de cosas, normas nacionales e internacionales, que me obligan a mí a cumplir con esos estándares. Tengo que estar en capacidad de cumplir eso. Y aquí vienen las sociedades de inspección a nivel internacional que van a verificar en nombre de las compañías aseguradoras que ese barco, el armador y todo lo demás cumplan con las normas internacionales. Entonces hay que cumplirlo, porque si no, no me dan la buena pro para usar los medios. Yo debo manejar eso. Se manejan modelos, técnicas para los diferentes sistemas que están allí. Hay políticas de Estado, hay políticas internacionales de la OMI, de la ONU. Se manejan planes, porque debo ver, oye, tengo 4 barcos, 1 en mantenimiento, 3 en funcionamiento, cuál es el próximo barco que entra en el ciclo de mantenimiento, cómo preparo la carga, cómo hago los negocios, fíjese, todo eso es planificación, administración, gestión. Pero al final hay algo muy importante, que a veces yo no lo entendí al principio, lo entendí ya después que era doctor. Todo es toma de decisiones. Y después que tanta estadística estudié, que oye, después lo entendí, ahora entiendo, oye, ¿por qué veo tanta estadística? Porque me baso en el manejo de la data, la analizo para tratar de proyectar las decisiones que debo tomar. Entonces uno comienza a encontrarle sentido a las cosas que uno venía estudiando. Pero al final todo es toma de decisiones. Pero esa toma de decisiones no es solamente en lo que hacen gestión por aquí. Miren lo que está en la base. Trabajadores y usuarios. Porque el trabajador es usuario de eso. O sea, yo soy de la industria. Me siento parte de la industria. Pero tengo un celular. Tengo unos zapatos. Esto fue hecho en Venezuela, pero bueno, el cuero es posible que no haya venido de aquí. El pantalón, la chaquetica que cargo. Todo eso vino por barco. Entonces yo soy un usuario y al final debo tomar decisiones. Pero ahí entra el mercadeo, el marketing, la venta del producto. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo convenzo al cliente de que eso que estoy ofreciendo, sea producto o servicio, es una propuesta de valor? O sea, tiene un valor para el cliente. Que dice, mira, esto vale la pena, eso es lo que yo decido comprar eso, así sea un poquito más caro o más barato, pero cumple con lo que yo estoy buscando en ese producto. Y ahí entra inclusive hasta modelos de negocio. Propuesta de valor, modelos de negocio. Todo eso está metido allí. E insisto, tú como profesional formarás parte del componente humano que lo hace funcional. Porque así no estés dentro del ecosistema,
eres un usuario. O sea que no hay manera de que nadie se salga del ecosistema, porque depende al final del producto o del servicio que usa. Así no sea parte del ecosistema. Lo sea, sigue siendo, lo es en realidad, pero lo es como usuario. Dale arriba donde dice ver el nodo multimodal. Ese es un enlace interno. A la derecha arriba, dice ver nodo multimodal. Dale con él. ¿Lo ves a la derecha? Ya, hacia la derecha. Arriba de toma de decisiones. Dice ver nodo multimodal. Ajá, dale clic. Ok. Vamos ahí. Yo estoy seguro que ustedes no lo saben. Rápidamente ahí, levanta la mano. ¿Quién ubica eso? Ese mapa. Ajá, tú que fuiste la primera. ¿Qué es eso? Los guayos, de las cabañas. Ajá, las cabañas. Por ahí ves tú. Ajá. Te van a echar broma después de la conferencia. Disculpa, pero es para darle ánimo a la cuestión. Mira, interesante. Fíjate, tú como, si vendes perro caliente usa el que cambia los cauchos, la zona industrial que está al torno. Lo que quiero que vean, se vean reflejados en que uno está conectado con todas estas cosas. A lo mejor uno no se da cuenta, pero es así. Pero eso que está en verde allí, ¿saben qué hay allí? En el pasado existió algo que ya no está. Y era que el chasis de la Homer, que era el vehículo táctico militar de los Estados Unidos, sigue siéndolo, se producían allí, en la fábrica de la Chevrolet que estaba allí. Los chasis de la Homer se hacían en Venezuela. Y estaban en ese sector que está allí. ¿Ven mi bohío abajo? Bueno, eso que está allí, sépanlo, es un puerto seco. Es un puerto seco. Sigan la línea, no sé si logran verla, está la estación de trenes por allá, pasa por allí, ven aquí donde dice Estación San Diego, ahí está la estación de tren de San Diego, y pasa por esa montaña que está allí, hay un túnel que la atraviesa, ¿logran ver la vía? Voy a tratar de pararme por aquí para indicarla con la mano. ¿La ven aquí? Vean esto donde va mi mano. Y eso viene desde allá, de la estación de Guacara, donde está ahí José Gregorio. ¿Qué? Es un puerto seco. Ustedes saben por qué, o se han preguntado, por qué aquí hay esta especie de, no es una zona industrial, son grandes centros comerciales con galpones muy grandes que van aquí a lo largo de la autopista e inclusive en San Diego. ¿Saben por qué están allí? O por qué lo fueron fabricando, sobre todo la vía de Chagua, que también hay algunos. ¿Saben por qué? Pues son estaciones secundarias del CENIAC. O sea, es el privado que tiene un galpón. Entonces, en vez de dejar el contenedor que se supone sube por tren de Puerto Cabello, llega al Puerto Seco, lo bajo del vagón del tren, lo monto en una gandola y lo llevo. Eso tiene un nombre, no me viene ahorita a la mente. Acarreo, no, pero en el CENIAC, donde tiene estación secundaria para todo lo que es nacionalización, resguardo en la inspección, porque le hacen una inspección. En vez de tenerlo en Puerto Cabello, que tú para tratar de descongestionar el puerto, tienes esa, digamos, aduana secundaria, que no es el nombre, pero por allí va, que están allí. Por eso es que están allí. Hoy vemos que si la Samsung, algunas cosas allí. No, pero eso es el fin de ese centro comercial. Por algo fue creado. Lo que falta es que deje de ser un elefante blanco el sistema ferroviario y realmente se sume a el transporte multimodal que le da origen y decidió que ahí tenía que estar ese puerto seco. O sea, que no solamente el de Acarigua, que hablan uno por allá en portuguesa. No, aquí lo tenemos. ¿Y por qué está allí? ¿Qué es lo que está al sur? Si ustedes van así, yo creo que si ustedes van así en línea 180 grados hacia abajo, creo que caemos en el Cuán. ¿No? Posible que caigamos en el Cuán. ¿Y qué está cerca de aquí? El aeropuerto. O sea, que hay carga que viene por contenedor, que bajo en el muelle, la monto
en un vagón del tren, llega al puerto seco, la monto en una gandola, la lleva al aeropuerto de un contenedor grande, lo meto en un contenedor chiquitico, la monto en un avión, llega a Puerto Ordaz y termina en Tumeremo. Y ahí tuvieron todas las modalidades de transporte, incluido el aéreo. Está el aeropuerto. Entonces fíjense cómo hay cosas que no las vemos, pero que si las conectamos, vemos la cadena de valor, todo el proceso de procura que está detrás, todos los intervinientes en eso, que al final termina en un destinatario final que puede estar en Tumeremo. ¿Ok? Eso está allí. Sépanlo. Y no todo carabobeño lo sabe. No todo aragüeño lo sabe. Pero está allí. Entonces es una oportunidad que, para lo cual hay que, mira, eso está presente, déjame estar listo, déjame estar atento. Cuando surja algo, bueno, déjame ver qué necesito, ya estoy interesado y me preparo. Y aprovecho la oportunidad. Ahora dale al de abajo que dice regresar a transporte multimodal para volver a abajo a la derecha. Entonces, aquí pueden verse ustedes, miren, aquí están los administradores, aquí están los de sistemas, aquí están los que hacen el posgrado, aquí estoy hablando con Wilfredo ya, los de educación preescolar, ¿no? Aquí están todos, en esas cajitas. Ustedes están allí. Y a lo mejor vinieron al Juan pensando que querían trabajar, no sé, en una de las empresas que está por acá, en la que está cerca de la casa. ¿Entiendes? No, mira, aquí hay un mundo que está allí, que se puede abrir, pero debo saber que existe. Y ese es el fin que tratamos los que estamos aquí hoy presentes. Y bueno, gracias al Juan nuevamente por darnos la oportunidad de expresar estas cosas. Porque son oportunidades que se van a dar. Y ya vieron que estamos hablando de millones de empleos a nivel mundial y que hay que aprovechar. Y ahora vamos a entrar en los roles clave, ¿no? Para que ustedes se puedan identificar de manera mucho más específica. Nosotros podemos decir que hay unos cinco roles o 5 categorías, como querramos verlas. La de la tripulación, el personal de muelle, personal de astillero y desguace, personal de talleres navales, administración y agentes navieros. Seguramente en 4 de ellas, las que están en amarillo, ustedes pueden estar. No necesariamente como tripulación, porque, bueno, habría que haber decidido, o deciden cambiar ahorita, mira, quiero ser marino mercante, puedo entrar. Sin embargo, les hablé de un ejemplo del matrimonio graduado en el Juan, que está como tripulante en un yate, en Italia, y ganando miles de dólares. Ellos no, estoy seguro que no pensaban en ser, pues son marinos mercantes, tienen cédula marina, tienen las certificaciones OME que les corresponden para los cargos. Y estoy seguro que hoy en día ya han avanzado y pueden ser a lo mejor el auxiliar, el segundo a bordo del yate, porque, bueno, lo que necesita es las ganas, tener las competencias, desempeñarte bien y ir ascendiendo en el escalafón del buque donde está prestando los servicios. Pero ahí están todas esas. Y ustedes están allí. Vamos ahora a ir de manera más específica, porque cada hora a bordo es esencial. Y está la foto allí del comandante. Hoy en día es así, ¿no? Fíjense. Los barcos eran, hasta los mismos barcos de guerra, eran de 200, 300 tripulantes, el comandante, el segundo comandante, los diferentes niveles, máquinas, sistemas de control, ingeniería, armas, sistemas de armas, etcétera, etcétera. Los buques mercantes eran igual. Hoy en día los buques mercantes tienen 5 o 6 personas. Y el oficial que está en el puente está él solo, pero maneja todo eso que está allí. Pero detrás de eso, y de todos esos 3 cargos, lo que es la parte logística, máquinas y operaciones y cubiertas, necesita personal de apoyo. ¿Quién le hace el mantenimiento a la pantalla del radar que tienen allí? ¿Quién es el técnico electrónico que repara la tarjeta que se dañó del sistema del radar?
¿Quién es el técnico que repara el sistema de comunicaciones? ¿Quién es el técnico que hace mantenimiento de los motores con los cuales propulsa y genera electricidad? Porque hay motores generadores y hay motores propulsores. Hay un técnico. Hay una necesidad de mantenimiento correctivo a bordo en el momento que hay la novedad y se resuelve. Pero hay otras que tienen que llegar a puerto y necesitan un técnico más especializado, tiempo, desarmar. Y entonces viene el que está en tierra y se embarca y repara. Y ajá, ¿y quién le lleva las herramientas o la parte que hay que cambiar en algo que se daña a ese que después se monta en el barco para reparar? Alguien que es el logístico, el que se encarga de la procura. Busca dónde está el repuesto, cuál es el número de parte, pónmelo aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor propuesta? Análisis de costo, cuánto tiempo me toma, cuál me llega más rápido. Oye, más caro, pero necesito mover el barco, tráetelo. Toma de decisiones. ¿Se acuerdan la lámina que es de toma de decisiones? No, tráetelo. Incremento aquí, repara ya. No son todos los que están a bordo, pero trabajamos para ese que está allí, para el comandante, el capitán del barco, para que él al final pueda hacer lo que tiene que hacer. Ajá, dale nuevamente para ir más. ¿Okay? Fíjense, aquí vamos a cuestiones mucho más específicas para que ustedes logren cómo se pueden insertar. Gestión de operaciones. Fíjense lo que se requiere. Contabilidad y finanzas, cajero, compra, maniobra de muelles, carga y estiva, evaluadores de estima y estima de carga, almacenistas, mantenimiento de estructura, grúas y montacarga, seguridad física, bomberos, electricistas. Soldadores, emplanchadores, buzos, torneros, tuberos, carpinteros, operadores de grúas, abajo en control de gestión, control de calidad, planificación de proyectos, gerencia de recursos humanos, bomberos y mantenimiento de talleres. Todo eso tiene que ver con estas tres industrias. Y aquí está la imagen donde ustedes ven que están construyendo un buque. Los talleres navales, como oportunidades técnicas y gerenciales, mecánicos, electricistas, electrónicos, radares, radio y computadoras, poco lo he mencionado ya previamente, carpinteros de fibra de vidrio, control de calidad, planificación de proyectos, ingenieros y técnicos, miren, licenciados y TCU. Hay cosas que requieren del manejo muy técnico, no se requiere mucho la teoría, sino la práctica, porque es algo que tiene que hacer funcional. El que repara los micrófonos. ¿Ok? Lo importante es que detrás de todo esto hay una gran cantidad de mano de obra técnica que se requiere para trabajar. Y lo importante de esto es que esto es una carrera donde un técnico puede llegar a un alto cargo de gerencia. Porque lo que importa es tener la certificación de las competencias en los cargos que ha ido ocupando, en el ascenso, en el escalafón, cualquiera que sea las empresas, y puede llegar. Porque el conocimiento, sobre todo empírico, que se genera en la práctica de este trabajo, le da las capacidades para poder ser un buen decisor. ¿Se acuerdan a la derecha el gráfico aquel? Un buen decisor y una buena persona para hacer gestión, tomar decisiones, ser el líder, ser jefe. ¿Quiénes te pueden necesitar? Esto a nivel mundial, lo traté de venezolanizar. Estamos hablando de organizaciones privadas, agencias navieras, aduanales, marinas deportivas. Miren, esto de las marinas deportivas es increíble, ¿no? Porque uno va ahí a Tucaca y uno ve y le pregunta a los muchachos y los que hacen mantenimiento. Muchas de esas personas son muy empíricas. Son porque mi papá era pescador, mi abuelo era pescador y entonces me enseñó a operar un motor fuera de borda, pero en el fondo nunca han hecho un curso
de mantenimiento de motores fuera de borda. Lo que saben es porque lo aprendieron del papá y de mamá. Ahora, si yo tuviese un yate y busco un técnico que me va a reparar el motor de mi yate, con el background que tengo, lo primero que le voy a decir, mira hermano, ¿y tú qué certificación tienes? Y tengan la seguridad que le voy a dar el trabajo de reparar mi motor de mi yate al que tiene la certificación, porque es la garantía que puede haber cuando existe la certificación y sé que va a ser un buen trabajo. Y bueno, hay una gran cantidad de yates y medios en el agua que en las marinas deportivas son oportunidades laborales. Y las entidades gubernamentales, bueno, con el Ministerio del Transporte, la Defensa, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Trabajo, el CENIAT, siempre ligado al negocio naviero, a lo que sería la industria marítima, porque es el que hace los negocios, pero después inclusive a los puertos, porque la carga llega a los puertos, es el que conecta lo que sale y lo que entra. ¿Okay? Son oportunidades que existen allí. ¿Vale? Esto es un análisis de varias perspectivas. Aquí hicimos más fácil la lámina aquella, era un poco complicada. Si lo vemos un poco desde el balance scorecard, ¿no? El tablero de comando, de control, en un momento se llamó, está la perspectiva financiera, la del cliente, la de los procesos y la de crecimiento. Fíjense cómo desde cada una de esas perspectivas, desde el punto de vista de ustedes, estamos tratando de llevarlo al lenguaje de ustedes, lo que se busca en cada una de ellas y con las carreras que ustedes están estudiando. Contabilidad, ajá. En estos días conversaba con alguien, con Daniel. Me tocó estudiar en Bélgica. Resulta que en términos contables hay normas de la Unión Europea que no son exactamente iguales a las normas estadounidenses, que son por las cuales nosotros en Venezuela nos guiamos. Para términos de hacer las rendiciones al final. Y entonces todo un problema, porque la manera en que yo hago el control como alta gerencia de una corporación, como una filial que está en los Estados Unidos, pero yo, casa matriz, estoy en Europa, tú me tienes que rendir de acuerdo a las normas contables de la Unión Europea, no las americanas. Y estoy hablando de contabilidad. Y aquí hay estudiantes de contabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estén estudiando contabilidad, comiencen a ver eso que les estoy diciendo, porque si ustedes trabajan para un agente naviero y ese agente naviero es representante de una gran agencia naviera en el exterior y esta es europea, ustedes van a tener que rendir los estados de cuenta de la empresa. ¿De acuerdo a qué? A la norma europea. Que la diferencia son una semántica que otra cosa, uno va primero, pero las hay. El que ustedes sepan eso, se hayan preocupado por averiguar y saberlo, y ustedes se lo manifiesten a alguien que le está dando la oportunidad de trabajo, una agencia naviera con esas características que les estoy diciendo, wow, tienen el puesto ganado. Porque, oye, mire, esta sabe cómo es la cosa. Porque eso es un gran dolor de cabeza. ¿Ok? Pero aquí ustedes pueden ver, sobre todo lo que es la perspectiva de crecimiento, lo que es el desarrollo del talento humano y la independencia tecnológica. Después tenemos que venezolanizar todos esos métodos. ¿Se acuerdan que había una caída de métodos y sistemas? Bueno, tratar de llevarlo al contexto venezolano y manejarlo de acuerdo a la norma y al contexto venezolano y un poco ahí tratar de hacer la verdadera transferencia tecnológica, aun cuando a veces la transferencia tecnológica hay que pagarla, ¿no? Porque hay un know-how allí. Hay un dueño de ese conocimiento que lo generó. Pero esto es un análisis que les plantea, dicho en otras palabras, desde otra mirada, lo que está detrás de estas tres industrias. Y en cada una de esas áreas, como dice ya lo azul, se requieren profesionales. Dale a la otra. Vamos ya recalando. En términos marineros, recalar es llegar a un puerto, llegar a la ensenada donde me fondeo. O sea, es como llegar, ¿no? La llegada. Vamos a ir recalando en esta disertación y vamos a ver esto en términos de alcances globales para que usted aún más se interese. Ok, fíjense.
les he venido hablando de las competencias y la certificación de cosas. Una de los grandes avances en el mundo, y pongo eso como una organización que es ejemplo a nivel mundial. Yo tuve la oportunidad de estar en Londres, inclusive en una reunión de un subcomité, precisamente el de gente de mar, que es el subcomité número 4. Y el convenio STCW es el programa de estudio mundial mediante el cual se certifican las competencias de todos los roles a bordo de los marinos mercantes. Es decir, una persona graduada en Ucrania, una persona graduada en Rusia, una persona graduada en China, cuando digo graduada es que tienen las certificaciones para cubrir un cargo a bordo, así sea de timonel, así sea de marinero. Imagínense si es piloto, o sea, oficial del buque, tienen las competencias certificadas de la misma manera. Existe un libro sobre el cual todo lo que se dicta y los cursos, que dice inclusive el tiempo de cada curso. El curso OMI más largo es el Trainer for Trainers, que yo lo tengo. O sea, el instructor de instructores. O sea, para yo ser el componente docente de alguna forma. Instructor OMI, tengo que tener ese curso, más toda una serie de certificaciones avaladas para que la autoridad marítima de mi país, cumpliendo las normas internacionales, me diga, él es instructor OMI en estos cursos. Y todos los cursos tienen una nomenclatura. Hay cursos de 6 horas, hay cursos de 12 horas, hay cursos de 24 horas, de 72. El Training for Trainers es de 72 horas. Véanlo como unos 6, 7 días para poder hacerlo. Pero son cursos cortos. Por eso es que no es complicado. Si yo tengo una serie de cursos y después que tengo los cursos yo los meto y los analizo, yo puedo acumular allí un pregrado. No sé si logran verlo, pero voy avanzando poquito a poco. Y después si aumento mi rol, entonces tengo que ir quizás a ese mismo curso, pero medio o avanzado. Por ejemplo, primeros auxilios. Hay un primeros auxilios básicos que dura 24 horas el curso. 8 por 3, 24, 3 días. Y si yo soy, por ejemplo, el capitán del yate, debo tener el avanzado. ¿Cuál es la diferencia entre el básico y el avanzado? El básico, bueno, alguien tiene una herida, sé cómo hacerlo, sé cómo dar la respiración, yo puedo. El avanzado implica que estoy en capacidad de hacer lo que tengo que hacer para mantener estable al que tuvo el incidente hasta que llegue a puerto. Es una especie ya casi que de paramédico, ¿no? Pero así van los cursos. Bueno, ese es el marco regulatorio, más otras normas como el SOLAS, que tiene que ver con la contaminación del mar, tiene que ver con otros convenios con evitar las colisiones en el mar, toda una serie de reglamentos que se tratan para poder proteger la economía azul que les hablé, y todo eso se hace a través de esas normas. Pero quise entrar en la especificidad del STCW porque es el que ustedes van a tener que requerir seguramente, más otros que les pidan, como las normas ISO de control de calidad, que es bueno que las tengan, porque cuando vengan los inspectores a validar la certificación, todos ellos se basan en normas ISO, en control de calidad. Entonces, por eso que al final tus oportunidades se van a estar en la medida que cumpla con estándares internacionales y certifiques tu competencia. Y certificar la competencia no es que tiene que una carrera otra vez en el cual no. Estamos hablando de cursos cortos, específicos para lo que yo quiero hacer. En el caso de los marinos, y muchas de esas certificaciones las piden en los puertos. Entonces hay otras certificaciones paralelas que es posible que el puerto donde vayan a trabajar se lo dé o el taller donde van a trabajar se lo dé. Pero hay que estar abierto a eso. No hay que ver lo que, otra vez estudiar. No, vale, son cursos cortos, son muy prácticos. Son cursos prácticos, porque lo que interesa es la seguridad en el trabajo. ¿Dale? Fíjense en el alcance real de la industria en Venezuela, y ya estamos aquí terminando. ¿Ven aquello que está allá? Allá hay miles de contenedores. Ya de alguna manera traté de venderles la idea de todo lo que implican los contenedores y todo lo que hay detrás de esto, que llega hasta los cauchos y
del pitillo que uno le pone al caucho ahí que se desinfla, o cuando hay una rotura, bueno, hay que ponerle el parche ahí al caucho para volverlo a usar, hay que tener el caucho de repuesto y todo lo demás. Fíjense, vean eso así. En Venezuela hay un proyecto para tener un terminal marítimo en Puerto Cabello, en Costa Afuera, un hub, porque es pequeño Puerto Cabello, para que puedan llegar buques de 300 metros de eslora. Eso no puede atracar en Puerto Cabello, no pasa por la planchita. Entonces hay que construir una especie de plataforma afuera donde ellos puedan bajar y de allí montar la carga y hacerla subir hasta Valencia por tren. Pero vean los números que están allí, sobre todo en el mundo. China invierte $2 billones en puertos de agua profunda, lo que le acabo de mencionar. Corea, Japón e Italia lideran la construcción de buques especializados, sobre todo los de turismo. Estados Unidos, el puerto de Savannah, genera 40.000 empleos directos. Filipinas y Vietnam están entre los 10 mayores constructores navales del mundo. Un país que no conozco, no he tenido la oportunidad de estar allí, pero tuve la oportunidad de estudiar con varios oficiales y personas de ese país, Singapur. Una de las 5 economías más grandes del Asia, uno de los tigres asiáticos. Singapur es más pequeño que Margarita, no tiene agua dulce y tiene una de las industrias navales más grandes y más competentes del mundo, porque está en el estrecho de Malaca. El número de buques que pasan por el estrecho de Malaca es uno de los más grandes en el mundo, superior a Panamá. Entonces todo buque que necesita reparación o necesita hacer algo, entra en los astilleros de Singapur. Ustedes no han visto Singapur, tiene hasta un premio de Fórmula 1, hoy por cierto el premio de Mónaco. Yo soy fanático de la Fórmula 1. Miren, ¿por qué tienen un premio de Fórmula 1 que corren en las calles? La prosperidad en Singapur es tan grande que el que tiene un carro, tienen el metro más limpio del mundo, desde hace decenas de años. El metro más limpio. Circulan en ese metro más de 2 millones de personas al día. Que el que tiene carro es porque está en capacidad de pagar una tasa anual equivalente al valor del carro para poder usarlo y tenerlo. Y hay gente que tiene carro. Para que ustedes vean la prosperidad económica de un país. En mi época, cuando éramos chamos, uno quería un HP. ¿Y qué decía el HP cuando uno la volteaba? Made in Singapur. ¿Se acuerdan? Ya en los años 70, la electrónica venía de allá. Estaba la mano de obra electrónica generando esos chips. En ese entonces, la computadora HP, Hewlett Packard, que uno la veía, era lo más sofisticado de la época. Se estaban haciendo en Singapur. Bueno, Singapur, oye, más pequeño de Margarita, no vamos a poder nosotros. Lo que hay es que, bueno, tener la vocación y la disposición para hacerlo. Y alguien me hizo una pregunta, y esto tengo que decirlo. Yo tuve que hacer una presentación sobre Venezuela y tenía un compañero que era singapureño. Hice una presentación de Venezuela y al final de ese año, creo que el año 95, en ese momento Venezuela tenía Miss Mundo y Miss Universo. Y yo termino mi lámina con la foto de Miss Mundo y Miss Universo allí y le digo, mira, nosotros somos tan ricos que hasta las mujeres más bellas del mundo la tenemos. Entonces este compañero singapureño, yo me había preparado para cualquier pregunta que me hiciera, tenía un doctorado en Oxford. Los singapureños tienen una formación muy en el estilo inglés. Entonces, él se para y me dice, mira, ayer fue electa Miss International en Japón, es una venezolana, te falta la tercera foto allí. Y me dijo, mira, hay unas tablas allí económicas, tal, hago un aporte aquí, este número, de acuerdo tal, tipo de economista. Oye, muchas gracias. Entonces el tipo, pero es que mi pregunta viene por aquí. ¿Por qué ustedes tienen crisis económica? Me preguntó eso. ¿Por qué ustedes tienen crisis económica? ¿Qué quieren ustedes que respondí? Porque los venezolanos no hemos sabido aprovechar lo que tenemos. ¿Qué le iba a decir? ¿A quién le iba a echar la culpa? Somos nosotros. Independiente de lo que estemos viviendo, es la forma, la predisposición hacia lo que Singapur lo superó. Y son lo que son. Ya le dije, es más pequeño que Margarita. No tienen agua dulce. No tienen petróleo. Lo que tienen es gente capaz y con voluntad de ponerle corazón. Y son lo que son. ¿Sí? Vietnam, años de guerra.
siguen dentro de un sistema comunista, la misma China. Miren la economía que está manejando Vietnam. Más allá del sistema político. Entonces aquí, ya como reflexión, la formación es la clave. Cuando digo formación yo siempre le digo cuando doy clase y me toca tutorear tesis, le digo, tú debes tener en la mente algo, un problema, algo aquí en la mente que está conectado con tu experiencia personal. ¿Qué estás estudiando tú? Estoy estudiando esto. Ajá. Busca algo allí que tiene que ver contigo, que es un problema. Un problema es fácil, un problema es algo que debiera ser de una manera y no lo es. O algo que es así y tú quisieras que fuera mejor. Ahí está el problema. Es la diferencia entre A y B. ¿Por qué es diferente? ¿Cómo hago para que sea B? ¿Cómo lo llevo a C? Ahí está el problema de investigación. Entonces le digo, mira, ubícate allí. Les digo eso a ustedes de igual manera. Los que están estudiando, buscan la manera de conectarlos con las vivencias. Pues tú eres de alguna forma una emprendedora. ¿Cierto? A ver, con tu emprendimiento, ¿cómo lo conecto con esa gran potencialidad que está allí a partir de esta visión de las tres industrias? La industria naval, la industria marítima y la industria portuaria. Y ver cómo conectar. Entonces, desarrollo mi investigación, si me toca hacer un trabajo de investigación, etcétera, etcétera, sobre la base de algo que tiene que ver conmigo, porque le voy a sacar provecho. Entonces resulta, más que cumplir con un requisito, resulta algo que, me va a ayudar a mi futuro. En el momento que se dé, ya estoy listo ya lo analicé, ya llegué a unas recomendaciones y el trabajo me dio unas recomendaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos que prepararnos para eso. Voy otra vez a la frase azul. El ecosistema los espera, prepárense para ser parte de él. Ya les hablé de los millones de posibilidades de empleo y cómo todo se conecta. Ya hasta la última, miren todo lo que va. Fíjense lo que dicen esos números a nivel mundial. $47 buques Ro-Ro. ¿Quién sabe qué son buques Ro-Ro? ¿No saben qué? ¿Daniel? Son buques que tienen carga rodante dentro. Entonces, la mercancía no se baja por contenedores, sino se baja por los mismos vehículos. Rodantes suben y rodantes bajan. Son unos buques que ustedes van a ver que tienen como una especie de, parecen unos ferries. Tienen una serie de plataformas que son las que bajan a proa y a popa en medianía, porque la carga no es por contenedor, sino rodada. Entonces entra la gandola directa y la gandola baja después en el otro puerto. ¿Ok? Tiene 47. Lo que quiere decir que no todo tampoco es contenedor. Hay carga que es rodada. Ese es uno de los buques que va a Margarita, va y viene. Uy, cada vez que entra en avería, se para Margarita porque ahí llegan los insumos. Lo que no tiene Margarita, de la misma manera que no tiene Margarita como Aruba, Curazao y Bonaire, ¿no? Cosas que necesitan de territorio continental. Pero miren, Japón, 20 buques para transporte de hidrógeno. Italia, 70% de los cruceros. Estados Unidos, 1.800 millones en ampliación de Nueva Orleans. Están buscando, van a aumentar el volumen de contenedores. Hay que prepararse. Filipinas y Vietnam, ya lo mencioné, los 10 mayores constructores navales. Y la reflexión, si Vietnam pudo con formación técnica, Venezuela tiene todo para lograrlo. Y de ahí vino la acotación que hice de Singapur. No tenemos todo, lo que hay que hacer es, bueno, que se den ciertas condiciones, estar dispuestos para eso, estar preparados para lo que viene, y el mundo se ilumina y todas estas cosas, porque al final es el comercio marítimo el que lleva todo, el que maneja todas las cosas. Y con esto hemos llegado al fin de la presentación. Esta es una lámina que presenta a todos aquellos que han estado trabajando con nosotros, con el consorcio que tenemos como misión, bueno, proyectar lo que es la industria marítima, naval y portuaria en Venezuela, porque es un gran
hub de oportunidades, ¿no? Un nodo de oportunidades que todos podemos aprovechar, sobre todo para mejorar a Venezuela. Y la imagen, fíjense, conecta todas las cosas que tienen que ver con el transporte. Yo mal puedo hablar de la industria marítima y no hablar de la gandola, porque yo necesito sacar el contenedor del puerto. Necesito los cauchos para que llegue. Necesito del personal técnico que está en tierra para poder mantener estos buques trabajando. Entonces entran los talleres, los astilleros. O sea, una serie de cosas que no es solamente eso que está allí. Todos tenemos que ver con estas tres industrias. Todo. Entonces, bueno, queda ahí el ecosistema naval, marítimo, portuario, como dice la frase, un vector estratégico para el empleo y el progreso industrial. Ya estamos en la zona industrial. Oye, gracias a todos por haberme escuchado. ¿Alguien encontró alguna data, usó Gemini, no sé, Copilot, alguna inteligencia allí con los datos que puse? Ah, no, si no lo hicieron porque como que atraje la atención. Estuvieron absortos en lo que estaba diciendo. Gracias. Un intercambio. Te doy algo y tú das el micrófono. Bueno, dentro de esa extraordinaria exposición, estamos muy satisfechos de las expectativas que fueron cubiertas, de lo que superadas. Muchos de ustedes estarán inquietos, tendrán muchas preguntas, pero el doctor Rivera hizo una explicación muy interesante. Hizo uso del tiempo para la exposición por la pregunta. Y digo esto porque tenemos otra actividad hoy día que era la ley y ya el público en la otra sede está indicando que están esperando para el inicio del tomado de de tal manera que las preguntas que tengan, nosotros como receptores sabemos llegar a la propia de cualquier explicación y cualquier contacto permanente. Es esa doble dinámica interesante, que no se quede en esta actividad, sino que sea continua y como estamos en ese proyecto, en que está incluido el PAN como un aliado estratégico de todo el equipo que ustedes ahora nombrarán del Consejo Naval y Marítimo. Así que muy agradecido, doctor. Gracias. Y a todo el equipo que te acompaña, grandes personas, de mucha trayectoria y mucho conocimiento en la área. Así que le agradecemos a todos ustedes su presencia y gracias por su participación.